digamos más en detalle, dentro de esas condiciones institucionales que nos da el decreto 1330. En este momento, el CNA está trabajando también en unificar sus factores de acreditación institucional alineados a estos mismos criterios. O sea, la idea es que no como sucedía antes, que el registro calificado se valoraba unas condiciones y la alta calidad del CNA valoraba otras condiciones. Entonces, en este momento se pusieron de acuerdo en que estas son las condiciones de calidad y que son las condiciones que debe cumplir tanto para el registro calificado en un determinado nivel de cumplimiento, pero deben ser las mismas que cumpla para la acreditación de alta calidad, pero obviamente en unos niveles mayores que requiere la alta calidad justamente. Entonces ahí nosotros tenemos esa condición. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que el primer elemento que ustedes encuentran en el 1330, además de los conceptos de calidad, de lo que es el aseguramiento de la calidad, de quiénes son los actores que entran en el sistema de aseguramiento de la calidad, que los revisamos en en nuestra primera sesión, pues ya hay una sección de este decreto que se concentra en las características del registro calificado, definiendo pues qué es el registro calificado, cómo se otorga, cuál es la vigencia, etcétera, etcétera, los diferentes tipos de registro que hay, dependiendo de la modalidad, etcétera, etcétera, y luego se centra en las condiciones de calidad. Y ahí entra un primer gran bloque que son estas condiciones institucionales. La primera de ellas, pues tiene que ver con esos mecanismos de selección y evaluación de estudiantes y profesores. Entonces, digamos que aquí la institución debe demostrar que tiene unos procesos, que tiene esos mecanismos, eh, que tiene cómo implementar todas estas políticas, todos estos lineamientos y además de eso los divulga, los hace públicos, todas esas políticas institucionales, esos reglamentos profesorales, el reglamento estudiantil, donde están desarrollados todos los mecanismos y los criterios tanto para seleccionar a los estudiantes como para seleccionar a los profesores, para evaluar a los estudiantes y para evaluar a los profesores. Entonces, la institución debe estar en capacidad de demostrar que posee esos mecanismos, que tiene esos lineamientos, que los tiene documentados, que son de conocimiento público y que obviamente, digamos, cualquier persona puede tener acceso a esa información y a conocerlos. Entonces, fíjese que eso está muy alineado a lo que es la transparencia, o sea, las instituciones deben ser absolutamente transparentes en cómo seleccionan. Fíjense que no les dice cómo, ni qué deben hacer, ni cómo deben seleccionar, simplemente le dice, mire, tengan claros, sustentados, documentados y sean públicos los mecanismos que ustedes tienen para seleccionar y evaluar tanto a estudiantes como a profesores. Listo. Y entonces, obviamente, eso lo fundamentan en las políticas, en los reglamentos, en los mecanismos y en todos los medios de divulgación que tienen estos elementos. Entonces, todo lo que tiene que ver con esta parte se evalúa aquí. Entonces, fíjense que esto en el proceso de autoevaluación, pues obviamente ya en el detalle, en la funcionalidad, pues se deben establecer, bueno, cuáles son los indicadores de que nosotros estamos cumpliendo esa condición. Entonces, existe un documento o existen políticas, cuáles son el indicador, cuántos y cuáles son los medios de divulgación, de socialización de esos reglamentos. Eh, Evidencias de que eso se socializó. Entonces se hicieron jornadas de inducción,
se hicieron reuniones con los estudiantes y las evidencias, esos son los indicadores de socialización o de divulgación, por ejemplo, y las evidencias pues son las listas de asistencias a esas reuniones, las actas de socialización que se hacen, ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo que nosotros realizamos en esa condición institucional. Luego tenemos una segunda condición institucional que lo que hace es evaluar la estructura administrativa y académica. Ojo, no evaluar cómo está estructurada administrativa y académicamente la institución, sino que evalúa es que haya claridad, que se tenga claridad y que esté documentado de que la institución tiene una estructura académica, no importa cuál. Entonces, fíjense que unas instituciones hablan de la tradicional, vicerrectores, decanos, etcétera. Otras de cierta línea hablan de líderes, de gestores, otras hablan de gerentes, de directores. Bueno, eso, digamos que eso no evalúa la condición evalúa es que exista una estructura administrativa y académica que garantice la funcionalidad de la institución y que obviamente ahí está contemplado que eh, hayan políticas muy claras en lo administrativo, en lo académico, cómo es que interactúan esas diferentes instancias de la estructura administrativa y académica, cómo son esas relaciones entre los diferentes niveles, tanto verticales como horizontalmente de la institución, tengan sus manuales de funciones, sus manuales de cargos, etcétera, etcétera. O sea, que esté documentado y garantizado toda esa estructura administrativa y académica que den cuenta también de cómo se llevan a cabo esos procesos, los informes que deben presentar, la rendición de cuentas, ese tipo de cosas, y cómo es el manejo de la información histórica, documental, estadística, el manejo de la gestión de archivos, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto debe estar evidenciado y garantizado. Entonces, simplemente una autoevaluación lo que hace es empezar a establecer, bueno, cuáles son los criterios que nosotros vamos a utilizar para garantizar que cumplimos esto. Si nuestras políticas, cómo se desarrollan las funciones, si hay manuales de procesos, de funciones, cada cuánto se actualizan, etcétera, etcétera, cómo está la función de cargos, si hay procesos de inducción, si hay manuales de funciones, cómo se desarrollan las actividades, la gente cómo da cuenta, tanto en lo administrativo o en lo académico, cómo da cuenta de lo que está haciendo, cómo maneja la información, cómo fluye, cómo se guarda la información, cómo se socializa esa información, cómo se comunica. Entonces, todo eso lo debemos garantizar nosotros y obviamente establecer cuáles son los indicadores que nos van a decir cualitativa o cuantitativamente si nosotros estamos cumpliendo adecuadamente o cuál es el nivel de cumplimiento y obviamente de calidad que nosotros desarrollamos en este proceso. Aquí en esta estructura académica administrativa hay un elemento nuevo. Es nuevo del decreto 1330 que no se tenía en los anteriores decretos y tiene que ver con el gobierno institucional y la rendición de cuentas. O sea, digamos, a raíz de algunos problemas que han sido conocidos de instituciones, digamos, desde la parte de manejo de las instituciones, porque pues es claro que la mayoría de nuestras instituciones de educación superior, excepto las gubernamentales, las eclesiásticas, o sea, las universidades confesionales de comunidades religiosas, y algunas otras, algunas muy contaditas, la mayoría de instituciones nuestras han sido fruto de una relación muy familiar. O sea, por decirlo de alguna forma, aunque no es la expresión correcta, han sido negocios, entendido negocio como una empresa familiar, digámoslo mejor, de mejor manera.
Entonces, obviamente, en el desarrollo, en el crecimiento y en la evolución de las instituciones, pues obviamente, pues estas han crecido, se han desarrollado ya como entidades, digamos, con una robustez bastante amplia, pero han empezado a surgir conflictos, sobre todo en las nuevas generaciones de los fundadores. Entonces, nosotros hemos visto casos como de la San Martín, de la Inca, de la Autónoma, por mencionar algunas, donde esos conflictos de intereses y esos conflictos familiares y personales afectan a la institución. Entonces, por eso ha sido muy sano, o sea, el gobierno ha tomado la medida muy sana de incluir en estos temas de estructura administrativa y académica estos temas de gobernabilidad y de rendición de cuentas, para que se garantice que las instituciones cuentan con un gobierno, o sea, democrático, participativo, donde tenga participación, pues obviamente los fundadores o los dueños, entre comillas, de la entidad, pero que también tengan participación los otros actores de la comunidad, los estudiantes, los profesores, los egresados, los administrativos, etcétera, etcétera. Entonces, y que obviamente tenga todo un sistema de políticas, de estrategias, de decisiones, pero que sean colegiadas, que sean fruto de, digamos, de un proceso democrático y participativo, lo repito, y que obviamente tengan la posibilidad, o mejor, la obligación de hacer un rendimiento de cuentas al final de un periodo, de una gestión, etcétera, etcétera, y que esa rendición de cuentas, como sucede en el sector público, sea común para todas las instituciones, tanto públicas como privadas y de cualquier naturaleza y de cualquier nivel. Entonces, es un elemento que se ha incorporado nuevamente, nuevo a esta condición, y tiene que ver con la gobernabilidad y la gobernanza de las instituciones de educación superior. Profe, Señor, cuénteme. una pregunta por este tema de lo nuevo que apareció ahorita, dice que es innovador dentro de este decreto 1330 del 2019, el tema de gobernabilidad y de quienes los vigilan, era porque las instituciones sufrían rupturas en la educación o en el tema financiero. Eh, no, pues obviamente, digamos que tenía que ver más con el manejo de la institución, o sea, porque digamos que la realidad concreta es que nosotros o conocemos de muchas instituciones donde pues obviamente hubo un grupo de fundadores, 3, 4 personas o una familia que hace 30 años fundó una institución, creció y en este momento es una institución pues ya de cierta robustez. Pero entonces obviamente lo que les mencionaba, vinieron esas nuevas generaciones. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a nombrar al hijo de un fundador en la vicerrectoría académica. Entonces el otro fundador se pedía lo financiero. Entonces nombraban de decano al sobrino, al tío. Entonces eso obviamente eh, generó problemas y genera problemas, porque todavía subsisten en algunas instituciones, de gobernabilidad. Entonces, digamos que en términos coloquiales, cada uno tira por su lado, entonces cada quien va por su lado y de acuerdo con sus propios intereses y con sus propios criterios y su propia mentalidad. O sea, ya en este momento no había una unidad de dirección, y obviamente ahí pierde el norte la institución, porque entonces ya se supone que la institución se debe alinear como un todo en un mismo propósito, que recuerden que eso es la misión, y obviamente debe funcionar con base en esos objetivos específicos, y como dicen popularmente, todo el mundo jalar para el mismo lado. Pero entonces hubo instituciones donde obviamente eso fue mucho más evidente, esas, esas disputas digamos, de poder. En cierto caso también eran relaciones de poder, digamos, y eso obviamente estaba perjudicando
a las instituciones, no solamente en su funcionamiento, sino también eso se trasladaba entonces a realmente lo que era su función básica, o sea, la docencia. Entonces, los procesos académicos no había claridad, no había claridad en lo administrativo y obviamente, como usted lo menciona, pues también la parte financiera era parte de esos o es parte de esos conflictos que se presentan en las instituciones de educación superior, que lo que le cuento todavía subsiste. Entonces hay aspectos financieros, hay relaciones de poder, hay temas familiares y obviamente eso, pues obviamente entre personas ya entran temas de subjetividad y de sentimientos personales y de pasiones y maneras de ser, de manera de pensar, de manera de actuar, que han vuelto muy complicado. Entonces, de esa manera, lo trasladaron porque esto sí ha existido siempre en las instituciones públicas, trasladaron este aspecto a todas las instituciones. O sea, todas las instituciones deben tener estos políticas y estos lineamientos de gobernabilidad muy claros y muy bien definidos para que no hayan problemas. Es decir, se pueden seguir presentando, obviamente, pues el hijo de X puede seguir siendo el director financiero y el sobrino de aquel fundador, pues puede ser la persona de investigación, pero que hayan unos lineamientos, unos criterios los cuales deben seguir todos y se deben alinear a esas políticas y a esos lineamientos. Eso es básicamente a lo que se refiere la gobernabilidad y la gobernanza en este caso. Profe, perdón, como lo que ocurrió, por ejemplo, con la Fundación Universitaria San Martín, Exacto. que hasta que el ministerio pues la intervino, ¿no? Que era todo ese problema de la familia y bueno, de los que Claro, ahí específicamente en la San Martín, pues también fue un tema financiero, como lo mencionaba ahora el otro profe. Eh, pues de manejos y de cuestiones digamos, más de manejo financiero, pero digamos estos aspectos de poder que no son tan financieros, sino más de poder, por ejemplo, uno los ve en el caso de la Universidad Inca o en el caso de la misma Universidad Autónoma de Colombia, donde, digamos, los conflictos que están afectando a la universidad en su todo son más cuestiones de poder y digamos, son más de ese tipo. Pero sí, hay varios y obviamente en las regiones también se presenta eso. Y en muchas instituciones, pues obviamente, pues se presentan en menor escala, pero eso es un tema recurrente que obviamente el ministerio tuvo que intervenir en muchas instituciones a través de su subdirección de inspección y vigilancia y a resolver muchos temas e inclusive, como usted lo menciona, a intervenir unas instituciones porque pues eran ya insostenibles. Entonces, ya digamos que desde este decreto ya están amarrando y como digamos, como un criterio que, que se debe verificar que se cumple y que funciona. Entonces, para solucionar en parte esos problemas. Que es esta parte que les estoy mencionando de gobierno institucional y de rendición de cuentas, etcétera, etcétera. Bien. Y el otro, eh, digamos que otro aspecto, digamos macro, porque si nosotros vemos estos cuatro aspectos que estamos viendo aquí en su pantalla, tienen que ver con aspectos macro. Si ven que son aspectos mucho, pues excepto el primero, pero son aspectos mucho más conceptuales, mucho más de definición de la institución, del quehacer y del ser de la institución. Por eso también ya se evalúa que exista una cultura. Anteriormente se evaluaba que existiera autoevaluación, o sea, la autoevaluación como una función, como una actividad que se desarrollaba y que se debía realizar en la institución. Fíjense que aquí ya cambia el tono y habla es de una cultura, o sea, cómo a través de no solo los mecanismos, digamos, funcionales del cumplimiento de las condiciones, de los instrumentos, de las encuestas, de los índices,
de las estadísticas, de los registros, etcétera, etcétera, la institución dé cuenta de cómo desarrolla sus actividades, sus procesos, sus funciones, sino que lleva inmerso que se desarrolle una cultura de la evaluación, o sea, se vuelva un quehacer normal, una actividad, un proceso natural, normal, propio de la institución, la autoevaluación. A eso se refiere esa cultura de la autoevaluación. Entonces, fíjense que no es solamente los mecanismos de seguimiento, obviamente, pues hacen parte de eso, esos mecanismos para ver cómo se están cumpliendo los objetivos misionales, analizar las condiciones que afectan el desarrollo de la institución, etcétera, etcétera, sino también cómo se desarrolla todo ese proceso, cómo la autoevaluación se vuelve un proceso permanente y la misma institución se va autorregulando. O sea, la misma institución va haciendo, ella misma se va dando cuenta de cuáles son sus debilidades, dónde están las fallas y cómo debe irlas mejorando, ir corrigiendo, ir avanzando, todo eso dentro del concepto de mejoramiento. Sí, mi profe Claudia, cuénteme. Gracias, profe. Esta autoevaluación y esta autorregulación y mejoramiento tiene algo que ver en sus orígenes con lo que ocurrió en los años 90, con todos los cambios que ocurrieron en esa época, cuando llegaron todos los institutos y las instituciones para hacer las evaluaciones, o no tiene nada que ver con esa reforma en Latinoamérica de los años 90, profe? Eh, digamos que tiene que ver un poco con eso, sí, pero realmente a raíz de la expedición de la Ley 30 del año 92, si ustedes revisan de pronto la historia, los antecedentes de todo esto de las instituciones de educación superior, va a ver que se produjo un boom, una explosión grandísima de instituciones. O sea, si nosotros miramos la gran mayoría de las instituciones, pues salvo instituciones ya consagradas como la nuestra, que ya tiene 70 años, la Gran Colombia o los Andes o el Externado, ustedes miran que a partir de la expedición de la Ley 30, más o menos entre el año 92 y el año 95, hubo una explosión, una creación de cualquier cantidad de instituciones, porque obviamente pues se expidió la ley, pero faltaba toda la reglamentación, faltaba toda esa parte operativa, entonces ahí dio un espacio para que se crearan muchas instituciones. Y obviamente, inclusive ahí fue donde se empezó a hablar del término, un término que utilizaba mucho una antigua ministra de Educación, doña Gina Parodi, de las instituciones de garaje. Porque entonces cualquier persona montaba una institución, bien fuera técnica, bien fuera tecnológica, e inclusive pues los que tenían mayores recursos pues montaban de una vez una institución universitaria. Entonces hubo un desbordamiento y una proliferación de instituciones de educación superior que, digamos, desbordó la misma capacidad del ministerio, inclusive por allá en esas épocas, como en el año 98 fue donde se creó la subdirección de inspección y vigilancia, porque entonces pues cualquier persona, por eso se llamaban así, cualquier persona en un garaje montaba una institución y empezaba a dar clases, presentaba la solicitud al ministerio y listo. Entonces ahí empezaron a surgir estos elementos de calidad, de aseguramiento de la calidad y empezaron a desarrollarse estos mecanismos de que fueran, para que no fuera tan policivo, digámoslo así, la situación, el tema dijimos, bueno, que las mismas instituciones se autoevalúen, se autorregulen, pero nosotros les damos los lineamientos. O sea, ellas se deben evaluar sobre estos criterios. Se deben autorregular, pero sobre estos parámetros. Entonces, y con base en eso, pues la idea no es que las instituciones acabarla de manera punitiva, castigarlas, sino que ellos mismos desarrollen unos procesos de mejoramiento y les damos la oportunidad de desarrollar esos procesos de mejoramiento. Entonces, eso se ha venido perfeccionando y en este momento ya se ha vuelto pues todo un sistema,
como lo hemos visto ya en varias oportunidades, se ha vuelto un sistema que se maneja y que se hace propio. Y ya en este momento, digamos a partir del 1330, debe hacer parte de la vida institucional. Y por eso es que se habla de cultura de la autoevaluación. Entonces, y ya las instituciones deben contar con un sistema interno de aseguramiento de la calidad que garantice esa autoevaluación, que garantice esa autorregulación y que garantice ese mejoramiento. Entonces, fíjense que uno para registro calificado o para acreditación, pues uno lo que presenta es un informe. Bueno, ¿qué resultó de su autoevaluación? ¿Qué debilidades encontraron, qué fortalezas y qué van a hacer? O sea, ¿y qué planes tienen para mejorar? ¿Qué planes tienen para proyectarse al futuro? ¿Qué planes tienen para la sostenibilidad de la institución? Entonces, eso es básicamente, o sea, le dejaron a las instituciones, digamos, esa autonomía, eso hace parte de la autonomía institucional, pero bajo unos lineamientos y unos criterios claros. Y simplemente lo que les he dicho en varias ocasiones, lo que hacen los pares, lo que hacen las salas del CONACES, el Ministerio de Educación, es ir a verificar que eso que la institución dijo es lo que está haciendo y es lo que tiene. Digamos que es en ese sentido que se desarrolló el proceso se ha desarrollado el proceso de autoevaluación. ¿Alguna otra pregunta, mis profes? Profe, pues, pues mi pregunta va con relación a lo que pasó con el funcionario de la Universidad Distrital, pues que claramente es robo, ¿no? Es desfalco y demás, pero allí el problema fue de gobernabilidad, de gobernanza, ¿de qué, profe? Sí, es exactamente, es un problema no, yo creo que más que de gobernabilidad o gobernanza fue más de control, o sea, de control justamente con los directivos. O sea, digamos que ahí el tema también es que hay que tener en cuenta que la distrital pues es una universidad oficial y como tal digamos, maneja otros esquemas de gobernabilidad, o sea, casi que, digamos, su parte directiva, pues, en el Consejo Superior están entes gubernamentales, está la alcaldía, está el representante de X, de Y, de los gremios, de los no sé qué, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que en esa parte directiva de la gran dirección, no tiene mucha participación la comunidad. Sí, obviamente hay un representante de los estudiantes, hay un representante de los profesores, pero digamos que es una minoría. Entonces, digamos que ahí el tema, eso hace que el tema del control, eh, el control no sea, digamos, pues no sea muy estricto. Entonces, de ahí para allá, pues, digamos, se manejan eso y obviamente como empleados oficiales o empleados públicos manejan otro régimen administrativo y otras cosas. Entonces, más que un tema de gobernabilidad, fue un tema de control hacia la parte directiva. Sí, Pero profe, ahí digamos que es propio también de los entes oficiales, si nosotros lo queremos ver así. Entonces, digamos que en las entidades privadas la cosa es mucho más controlada y mucho más fácil de manejar. Sí, mi profe. ahí ya es un peculado, ¿no, profe? Gracias, profe. Sí, claro, ahí se contemplan todos los delitos. Ahí hay de todo. Peculado por apropiación, pero obviamente digamos, las personas que debían ejercer el control y no lo ejercieron, entonces también incursionan en peculado por omisión. Bueno, ahí hay una cantidad de cosas de tipo jurídico que ya son de calibre mayor, sí, señor. Profe, Señor. profe, yo tengo una inquietud hablando de pronto de lo que los compañeros han venido tocando y pues me recuerda un poco lo que nosotros en una exposición con un grupo hicimos sobre los desafíos de la universidad y recuerdo que Tunerman, él habla un poco, ¿no? Que los desafíos que tiene la universidad hoy en día pues realmente se ven en hacer, realmente se requieren de innovaciones. Y pues pensando un poco en lo que él dice, o sea,
de lo que han mencionado los compañeros, de algunas universidades que son intervenidas, casos de los que ya escuchamos ahora. Profe, esas universidades que reciben intervención, digámoslo así, en cierta manera, estas universidades, si quieren seguir funcionando, deben reformular, reformular todo proceso, digámoslo así, de PI, objetivos, misiones, o estas universidades, si es que pueden funcionar, pueden seguir digámoslo así, con todo lo que antes de alguna intervención pueden seguir trabajando con el proceso anterior o necesariamente lo deben reformular todo, deben replantear todo. No, básicamente ahí va a depender también porque es la intervención. Digamos que hay intervenciones que son de tipo académico, o sea, porque no están cumpliendo bien las funciones académicas, el tema de titulaciones, el tema digamos, de idoneidad de profesores, eso. Digamos que esos tipos sí deben hacer un replanteamiento, obviamente, desde su proyecto educativo institucional y desde todos sus procesos académicos. Pero digamos que así esos casos como los que estamos mencionando, que son casos más o menos, son más de orden administrativo y de orden financiero. Entonces ahí lo que entra a intervenir el ministerio es que obviamente deben hacer una reestructuración, o sea, se deben reestructurar. Ellos pueden seguir con su misma filosofía y sus mismos principios e inclusive cumpliendo su misma misión, su PEI puede seguir siendo válido, pero digamos que en la parte administrativa, académica, de gobernabilidad, de rendición de cuenta, de control, deben sí presentar unos proyectos de reestructuración total para que la institución pueda funcionar. Sí, son más esos aspectos, mi profe. Bueno, ¿alguien más? Bueno, ¿qué pasa con mis otros estudiantes? Yo tengo una pregunta. Señor, cuénteme. Eh, bueno, ¿y qué pasaría si un Yo también estoy estudiante, aquí. qué pasaría si un estudiante se gradúa de una universidad donde no tenga el registro calificado? Por No, no, ejemplo, los técnicos, cuando dan técnicos o tecnólogos, muchas veces esa información no está visible en los politécnicos. Entonces, ahí, ¿qué pasaría en cuanto al título del estudiante? no, no, no es, o sea, como les decía, esa condición tiene que ser pública, o sea, eso, el registro calificado de tener público. Y si obviamente hay el título, primero que todo, el título no tiene validez, porque inclusive en los títulos ahora debe decir registro graduado en licenciatura en matemáticas. Tata, el programa tal universidad, registro SNIES o código SNIES o registro calificado. Entonces, si la institución no cumple, y creo que sucedió hace un par de años en alguna institución de la región, y creo que también ahora que hablamos de la San Martín fue uno de los problemas que tuvo la San Martín, que otorgaba títulos de unos programas que no tenían registro calificado. Entonces no son válidos, el título no es válido y obviamente pues viene la sanción hacia la institución. Obviamente pues hay un recurso en el Ministerio de Educación, digamos, para convalidar lo que hicieron, recuerdo en ese entonces, en la San Martín en ese tiempo fue que admitieron a esos estudiantes en otra universidad, les homologaron sus estudios, complementaron lo que les hacía falta y esa universidad que los acogió fue la que les dio el título ya válido. Porque si el título no tenía ninguna validez. En ese caso, si no tiene registro calificado, no tiene validez el título. Entonces, por eso es importante, por eso el ministerio, e inclusive el ministerio obliga, ustedes han notado que todas las instituciones en su publicidad dicen universidad o institución sometida a la supervisión o algo así del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, debe haber esa claridad.
Y ahí lo que insiste mucho el ministerio a la gente es que pues cuando escoja un programa, escoja una institución, pues que entre a su SNIES, a su Sistema Nacional de Información, y verifique que el programa pues tiene registro calificado. Y obliga a las instituciones en que toda la publicidad, los brochures, las páginas web y todo ese tipo de cosas que hacen publicidad a los programas deba indicar el código de registro en el SNIES, que si está registrado en el SNIES es porque tiene registro calificado. Así funciona más o menos esa mecánica, mi profe. Profe, Señor. pero eso sí es muy importante, profe, porque hace muchos años existían, bueno, ahorita en la IES, pero antes existían todos esos colegios donde las personas estudiaban, porque a mí me pasó, y pues la vigilancia debe ser a cargo del Estado. Entonces yo pienso que es muy acorde el decreto 1330 en cuanto a que esté vigilante y el Ministerio de Educación atento, porque pues por lo regular uno se acoge a las instalaciones, se acoge a la publicidad que puede ser engañosa, pero uno nunca Exacto. averigua si efectivamente, pero uno le recarga esa responsabilidad al Estado, uno le dice, bueno, pues si esa institución está abierta al público y definitivamente promulga de que sí está aprobado en esas áreas, pues por lo menos uno es estudiante, no, aquí en pedagogía ni siquiera yo lo hice para entrar, profesor. Sí, claro, es que justamente eso, usted acaba de mencionar dos cosas que son importantes. Digamos, la publicidad engañosa. Entonces, en el año 2018, ya hace 2 años, inclusive reformaron todo el sistema de inspección y vigilancia, toda la subdirección de inspección y vigilancia de las universidades. Ya en este momento el ministerio puede hacer auditoría, ya ahí sí hablamos de una auditoría, desde aspectos financieros hasta aspectos académicos. O sea, ahí ya hay la garantía, como usted menciona, de que el Estado vigila eso. Y por otra parte, digamos que constantemente están haciendo monitoreo, porque eso lo hace inspección y vigilancia, hacen monitoreo de la publicidad. O sea, que los programas que ofertan tengan código SNIES, o sea, tengan registro calificado, que las instituciones digan que están sometidas a la vigilancia del Ministerio de Educación, etcétera, etcétera, para controlar esas cosas, porque inclusive lo que les mencionaba, eso es reciente, digamos que eso era uno de los hechos de ese caso que estamos comentando en la San Martín, que estaban ofreciendo programas sin registro calificado en algunas regiones del país. Entonces, justamente eso es lo que hace la Subdirección de Inspección y Vigilancia del ministerio, y lo que les digo, ya en este momento tiene alcances, puede intervenir desde las finanzas de la institución hasta la parte académica de las relaciones de clase profesor-estudiante. Entonces, normalmente cuando algún estudiante se queja por algo, puede ser en la matrícula, puede ser en el del servicio que está recibiendo, hasta temas de grandes finanzas de la universidad, el ministerio puede intervenir. Profe, perdón, ese tipo de queja tiene que ser necesariamente una demanda, ¿sí? No, 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 se maneja como una queja. En este momento Ya. es una queja. O sea, yo puedo quejarme, entonces ustedes, por ejemplo, obviamente pues agotando todo el debido proceso, ¿no? Pero por poner un ejemplo tonto, si ustedes quisieran, tienen una queja con el profesor de autoevaluación y acreditación. Entonces, ustedes, pues obviamente siguen las instancias, pero si no le resuelven la situación en la institución, digamos que ahí ya digamos que ese aspecto lo pueden elevar una queja al ministerio. Sí, así es. ¿Alguna otra pregunta, profe? Sí, mi Sí, profe. señor.
en el aspecto, digamos, de las universidades extranjeras, igualmente, digamos, el decreto 1330 las cobija o no. No, ahí digamos que ahí hay un vacío, mi profe, en este momento de cómo, y creo que están en esa discusión de cómo van a regular ese tema de la oferta de los programas. Obviamente por ahora hay unos convenios macro digamos, a nivel de países y hay unos convenios bilaterales y ese tipo de cosas que contemplan aspectos muy generales digamos, de esta oferta de programas, pero no han estado, porque realmente no son programas, digamos, que se están ofertando. No, mejor no que se están ofertando, sino que se estén desarrollando en Colombia, sino pues la mayoría sobre todo esos programas son virtuales. Entonces, se están desarrollando bajo unos lineamientos, bajo unos parámetros de la institución en su sede, en el país donde tenga sede. Entonces, es muy difícil. Si la institución ofrece programas ya aquí en Colombia, pues básicamente ahí ya sí, pues se tienen que someter a, por decir la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña, si quiere ofrecer su programa ya aquí, desarrollarlo aquí en nuestro país, pues debe cumplir todas las condiciones propias de la legislación. Pero como son programas puestos en su país de origen, ofertados a través de, en este caso, de, de medios tecnológicos o ese tipo de cosas, eh, pues no, es difícil. No hay una regulación todavía frente a eso. Muchas gracias. Ok, mi profe. Bueno. Listo, mis queridos profes. Hoy vamos a cambiar un poquito la dinámica. Y entonces, como he estado hablando mucho hoy, bueno, como siempre, entonces, si les parece, los invito a un tinto. Nos tomamos un cafecito, hacemos un receso de unos 15 minutos y seguimos, porque Por realmente... supuesto, doctor. el Uy, tema de qué las detallazo. condiciones- ¿A dónde vamos, profe? Gracias, Sí, profe, gracias. Tranquilo, ya les dejé pago los tintos en la cafetería de la esquina, no hay problema. En el Juan Valdés. Qué detallazo, profe. Ya de Oma. Vale, mis profes, entonces hagamos un Pero, recesito y en unos 15 minuticos nos vemos para que estiremos piernas, descansemos ojos y nos tomemos un Listo. cafecito, ¿vale? Gracias, profe. profe, pero solo el tinto o también un pastelito de jopago. No llegó el panadero hoy, mi profe. Estaba de permiso hoy. ¿Y qué pasa con los que no tomamos tinto? Ah, no, también hay agüita aromática, mi profe. No se preocupe. Perfecto. Muchas gracias. Vale, mis profes, nos vemos entonces Gracias. en 15 minuticos. Listo, profe, gracias. Gracias, profe.
Mi profe, las condiciones institucionales sí son más o menos 2 o 3 años en este momento están dando. Las condiciones de programa sí son más de largo plazo, por lo que pues obviamente debe cubrir por lo menos unas 2 cohortes de un programa. Pero las institucionales en este momento están por 2 años, en el momento actual. Son 2 años. Gracias, profesor. Profe, una inquietud Sí, que me mi surge profe. en este momento es, bueno, esto está respecto a todas las instituciones de educación superior. No he logrado comprender por lo menos la diferencia entre una fundación universitaria y una universidad, o es lo mismo. Eh, Mi profe, hay dos, digamos que esos ya son más aspectos de, digamos, de la personería jurídica, como se le llama a las instituciones. Entonces, las instituciones de educación superior son todas las que, una institución de educación superior es la que ofrece, digamos, de este nivel. O sea, una institución técnica o tecnológica o una universidad es una institución de educación superior porque pues ofrece educación en ese nivel terciario, digámoslo así. ¿Cuál es la diferencia entre universidad e institución universitaria? Es, digamos, la diferencia que existe. Digamos que la universidad como tal tiene unas condiciones y es que las universidades tienen que desarrollar investigación. O sea, una de las condiciones para ser universidad es que haga investigación y como tal, entonces pueda ofrecer doctorados. O sea, puede ofrecer doctorados si tiene esa condición. Una institución universitaria no puede ofrecer sino hasta maestría y no está obligada a tener investigación propiamente dicha. O sea, puede tener investigación formativa, puede desarrollar procesos de investigación aplicada, etcétera, etcétera, pero digamos investigación propiamente dicha o investigación ya de carácter científico, eso le da un carácter de ser universidad. Y el tercer elemento para ser universidad es que la institución tenga programas de ciencias básicas. O sea, deben tener programas en física o en química, en biología, en matemáticas. Este tipo de ciencias deben tener programas en esas áreas del conocimiento. Una institución universitaria no necesariamente debe tener eso, o no requiere tener, en ciencias básicas, programas en ciencias básicas o facultades de ciencias básicas. Entonces, digamos que más o menos así a grandes rasgos es la diferencia entre universidad e institución universitaria. Esa es una Profe, diferencia. profe, discúlpame. Pero todas estas, como les digo, técnicas, tecnológicas, universidades o instituciones universitarias son instituciones de educación superior. Entonces, eso es digamos, una distinción. Y la otra distinción es de carácter jurídico, de personería jurídica, que tiene que ver con fundación y con corporación. O sea, en las instituciones de educación superior no existen, sino fundaciones o corporaciones. Entonces, la fundación es que, digamos, se supone, es una institución sin ánimo de lucro. Quiere decir que todos sus excedentes, por no llamarle utilidades, deben ser revertidas o invertidas mejor en la misma institución. Mientras que en la figura de corporación quiere decir que hay un grupo propietario de la institución en las cuales un porcentaje de los remanentes se puede distribuir en esos corporados o en esas personas o entidades que conforman digamos, la figura jurídica de la institución. Es una figura, la diferencia entre corporación y fundación tiene que ver más con el manejo de los excedentes que generan a nivel financiero las instituciones. Sí, mi profe, qué pena que le interrumpí la pregunta.
Ya me contestó, era eso. Mi pregunta era que cuál era la diferencia entre fundación universitaria y corporación Uy, universitaria. Pero pero eso estaba, me está preocupando porque les estoy adivinando el pensamiento, mis sí, profes. sí, era eso. Don Salomón. Perfecto, perfecto. Sí, esa es básicamente, digamos que a nivel ya de esa organización de las instituciones, cómo funciona digamos, la cosa como entes ya de tipo jurídico. Es más la conformación y la distribución de utilidades e inclusive, entonces, digamos que en caso de que se liquidara una institución de educación superior que es fundación, digamos, todos los bienes patrimoniales y eso tienen que ir, se dan a una entidad, digamos, de carácter ONG o de carácter social o una entidad, otra entidad sin ánimo de lucro. Mientras que en una corporación, si se liquida, pues obviamente se reparte entre los corporados el patrimonio o los bienes que quedan de la liquidación de la entidad. Entonces es un tema más de tipo jurídico, de tipo de personería jurídica, estas diferencias. Y las otras diferencias es en su carácter pedagógico entre universidad e institución universitaria. Pero les repito, todas estas son instituciones de educación superior, señora. Las fundaciones universitarias también, no sé si es una generalidad, pero ellas participan o tienen que ver con comunidades religiosas. No, no necesariamente, no necesariamente las fundaciones, cualquier persona, cualquier entidad puede formar o crear una fundación. Por eso existen fundaciones de todo en nuestro país, hay fundaciones para todo y hay fundaciones que son creadas por una sola persona. O sea, si uno mirara así de rapidez, por ejemplo, que es de carácter educativo, esa fundación de Shakira de Pies Descalzos, que es para promover la educación básica. Eso es una fundación de ella. Pero entonces, lo que le da el carácter de fundación es que es sin ánimo de lucro. Es decir, y sin ánimo de lucro significa que no hay utilidades, entre comillas. No hay utilidades o no hay rentabilidad, sino que si genera excedentes en sus actividades, esos excedentes se deben reinvertir en la propia fundación. Esa es, digamos que en términos generales, la condición para ser fundación. Pero una persona natural puede crear una fundación. No, o sea, no es, digamos que no es restrictivo a las comunidades religiosas. Profe, en ese sentido, ¿las universidades entonces no son sin ánimo de lucro? Sí, claro. Sí, claro. Se supone que las universidades son sin Sí, ánimo de lucro. es Se decir, supone. que Sí, sí, sí. los excedentes que ellos obtienen de las matrículas y todo eso Todo. se deben reinvertir nuevamente en la Claro. universidad. Esa es una de las condiciones. O sea, después de un ejercicio contable de todos los gastos fijos, operativos, etcétera, de todo eso, si quedan excedentes, esos excedentes se deben reinvertir en la universidad y la universidad debe evidenciar en sus balances y digamos que en todos sus estados financieros, cuáles fueron sus excedentes y cómo se invirtieron en la misma universidad. Sí, eso sí es de ley. Ok, gracias, profe. Me pregunta Yule, ¿cuál es el negocio? Pues el negocio está en cómo logran que dentro de la operación, hayan unos gastos, hayan digamos, unas partidas que se destinen a ciertas cosas. Por ejemplo, existen en las universidades, creo que en la mayoría, las famosas juntas de fundadores.
donde normalmente los fundadores son los socios, o entre comillas, los dueños de una universidad. Entonces, digamos que dentro de la nómina aparecen unos gastos de representación, aparecen unas erogaciones económicas de los fundadores, unas bonificaciones, unos beneficios, un tipo de cosas que hacen parte de los gastos operacionales de la universidad. Entonces se reflejan como gastos, pero obviamente están realmente lo que están haciendo con esas bonificaciones o esos salarios o lo que sea, pues es, digamos, distribuyendo, por decirlo de alguna forma, financieramente las utilidades dentro de los socios, pero con otra figura. Pero pues contablemente o en sus estados financieros se reflejan como gastos de representación, como bonificaciones, como gastos especiales, bueno, hay una cantidad de figuras contables y jurídicas que sirven para eso. Ahí es donde está el negocio. O, digamos, lo que sucede que a veces creo que aquí, hace poco a una universidad le estaban cuestionando que invirtió en unas cosas inmobiliarias o en una adquisición de bienes inmobiliarios o alguna cosa. Entonces, pues la estaban cuestionando, pero realmente ellos dijeron, no, nosotros estamos invirtiendo excedentes de la universidad en esto que le genera rentas a la universidad. O sea, sí adquirieron bienes inmuebles, pero se supone que esos bienes inmuebles hacen parte del patrimonio de la universidad. O sea, son de la universidad. Es por decir algo, compraron un edificio de apartamentos, pero ese edificio de apartamentos es a nombre de la universidad, o sea, estaban reinvirtiendo los excedentes en la universidad. Bueno, ahí sí, en esas cosas financieras y jurídicas, hay todo lo que ustedes quieran. Entonces, ahí eso da para todo. Bueno, algo más, mis profes, seguimos. Yo tengo una pregunta, profe. Cuénteme, mi profe. Si ese excedente de dinero se reinvierte en la universidad, pero ¿qué pasa con las universidades públicas donde es el gobierno quien les da el dinero por estudiante en cada una de las carreras que tiene la universidad, en cada uno de los programas que tiene la universidad? ¿De dónde esa universidad pública puede tener un excedente para que sea reinvertido nuevamente en la universidad? O como usted dijo que aplicaba para todas las universidades, ¿cómo Sí. sería en el caso de las públicas? Sí, ahí en el caso de las universidades públicas, ellos tienen una cuota presupuestal. O sea, el gobierno le dice, dependiendo el tamaño, la cantidad de estudiantes, bueno, una cantidad de factores que tiene planeación nacional, sobre todo para las universidades públicas. Entonces, les dan una partida presupuestal. Dicen, listo, ustedes para el año 2020 tienen tanto para funcionar. Listo. Y lo que hacen es, obviamente, pues ese presupuesto lo asignan con base en un presupuesto que las universidades le pasan al gobierno, o sea, en este caso al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Educación. Le dicen, mire, nuestros gastos son tanto en nómina, tanto en no sé qué. Bueno, detallan todos estos aspectos que estamos viendo en las instituciones y dicen, entonces nuestra universidad demanda un presupuesto de tanto. Listo. Entonces, obviamente, ¿qué sucede? Entonces, el gobierno les da su partida presupuestal y ejecutan ese presupuesto y obviamente ahí no se pueden salir de ese presupuesto. Obviamente las instituciones reciben matrículas, reciben que los certificados, que los diplomas, que los grados, que la educación continuada, que los seminarios, que los eventos que organizan. O sea, reciben otro tipo de ingresos, pero esos ingresos deben, como son públicos, deben ser, digamos, consignados en una cuenta, en la entidad que corresponde al manejo de ese tipo presupuestal, o a la DIAN o al Ministerio de Hacienda deben entrar esos dineros. Y se supone que a partir de eso, pues el gobierno lo que hace es reinvertir esa plata en el siguiente presupuesto en la universidad.
Digamos que eso es en teoría la dinámica. Pero ¿qué sucede no solamente en las públicas, sino también en las privadas? Que el tema es que las universidades pueden generar otro tipo de ingresos por aspectos que no sean exclusivamente matrícula. Por ejemplo, asesorías, por ejemplo, convenios, bolsas concursables, licitaciones que se ganan, aspectos. Entonces, ustedes fíjense que muchas veces escuchamos nosotros estudio del ministerio que era realizado por la universidad tal, la Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional fue la que hizo el estudio, es la que hace los exámenes para la función pública, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso son ingresos adicionales que sí son propios para la universidad. Eso sí no los deben devolver digamos, a ese fondo del gobierno, sino que la universidad, por ser recursos propios, adquiridos por sus procesos y por sus profesores o sus estudiantes o lo que sea, sí puede hacer uso de esos dineros. Entonces es una forma también que existe de generar ingresos distintos a matrícula. Y hay un aspecto con algunas instituciones privadas y es que reciben de estos fondos del exterior, de ONGs y este tipo de cosas, reciben fondos también para investigación o para proyección social o reciben patrocinio para ciertos proyectos. Entonces, a través de todas esas modalidades, las universidades generan ingresos que, que no necesariamente tienen que ser a matrícula. Y digamos que en este momento la tendencia es a eso, digamos que en este momento la mayoría de las instituciones, más o menos la proporción de ingresos está en un 85%, entre un 85 y un 100% de sus ingresos son de matrícula y accesorios. Eso que estaba mencionando ahora, certificados, cursos, seminarios, derechos de grado, etcétera, etcétera. Pero entonces la idea es que hay que fortalecer, y eso es uno de los temas de acreditación. Fíjense que tener acreditación en una institución le abre la puerta a muchos de estos proyectos con el gobierno o con empresas privadas, le dan acceso a recursos, a fondos en el exterior, etcétera, etcétera, para promover y patrocinar proyectos y de ahí generar. La idea más o menos es llegar a una proporción, dice el gobierno, en que los ingresos de una universidad estén entre el 70% más o menos de matrícula y accesorios y el 30% de recursos externos. Sí, profe Alex. Muchas gracias, profe. Profe, yo tengo una inquietud que es como hablando un poquito de los programas. Profe, a mí me pasó algo, por ejemplo, me he dado cuenta de que, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, yo tenía una intensidad horaria de mi carrera inglés en mi universidad y, por ejemplo, yo he mirado que en otras universidades la intensidad horaria de esta misma, por ejemplo, digamos, de licenciatura en idiomas era diferente, profe. O sea, mi pregunta es, ¿en qué incide que, por ejemplo, algunas universidades manejan en sus programas un tipo de horas, la intensidad horaria y otros sea más o sea menos y que al final pues uno va a mirar y que cumple, o sea, al final uno termina siendo con el mismo grado de profesionalismo? No sé, ¿hay alguna, por ejemplo, algún lineamiento, quién supervisa o eso depende de... No, no, mi profe Alex, eso hace Sí, parte. profe, y también en cuestión de demora, hay carreras que, por ejemplo, se demoran en la Universidad de los Andes, economía dura 4 años, pero en otra universidad dura 5 años. Entonces, ¿de qué depende ese tipo de cosas? Y termina uno siendo con el mismo, o sea, si hablamos del diploma, es el mismo. O sea, yo decía, ve, qué raro, qué extraño, porque es curioso. No, mis profes, eso sí es de la autonomía de las instituciones. Digamos que existe un rango de créditos. Recordemos, creo que en la primera sesión vimos lo del crédito académico. Y un crédito académico son 48 horas de trabajo académico, valga la redundancia, donde un tercio es acompañado y 2 tercios son trabajo independiente del estudiante.
Entonces, digamos que esa medida de trabajo académico lo define la institución. Obviamente hay unos rangos, pues no son estrictos ni muy rígidos, pero más o menos, valga el énfasis, el ministerio dice, bueno, un programa profesional en el área por áreas del conocimiento, ¿no? En el área de las ciencias sociales, para concretarnos en estos temas de las licenciaturas, debe tener por decir algo, un rango entre 120 y 150 créditos. Entonces la institución está libre de moverse ahí. Entonces ahí es donde uno encuentra eso que comentan ustedes. Entonces uno encuentra que hay instituciones que se acogen al mínimo y dictan su programa en 120 créditos. Y esos 120 créditos distribuidos en el tiempo, pues entonces los pueden desarrollar en 4 años o en 5 años. O en el caso de las especializaciones, de los programas de ciencias de la salud como medicina, son 6 años, pero porque ellos requieren no sé cuántos. Entonces las ciencias de la salud deben tener entre 180 y 250 créditos. Entonces las universidades juegan con esa medida académica, juegan ahí y entonces ahí la distribuyen en su tiempo y lo pueden hacer. Inclusive hay algunas instituciones, no muchas, que eso lo reparten, inclusive desarrollan 3 periodos académicos en un año. Porque la otra cosa es esa, también está establecido eso. El tiempo, la duración de un periodo académico, por no llamarlo semestre, porque pues no es un semestre, son entre 16 y 18 semanas. Entonces hay instituciones que desarrollan sus periodos académicos en 16 semanas, razón por la cual ustedes ven que en la mayoría comienzan en febrero y terminan en mayo. Y hay un periodo extenso de vacaciones, junio, julio, y el siguiente periodo comienza en agosto y termina en noviembre. Es más o menos, son mínimo 16 semanas y máximo 18 semanas el tiempo que está establecido para desarrollar esos créditos que la institución ha decidido. Pero sí, justamente, entonces si la institución dice que son 120 créditos y que eso los va a desarrollar en 4 años y demuestra y evidencia cómo los va a desarrollar y cómo va a cumplir con los 120 créditos en los 4 años, listo, aprobado, ahí no tiene ninguna restricción ni ningún problema. Entonces, en eso sí hay mucha flexibilidad y depende mucho y también la autonomía universitaria juega mucho ahí. Ok, gracias, profe. Ok, mi profe Alex. Bien, entonces continuamos. Entonces, ahora ubiquémonos en la acreditación de alta calidad. Ya vimos cuáles eran los factores, las condiciones, fíjense la diferencia del lenguaje. Las condiciones institucionales se llaman en registro calificado. En acreditación de alta calidad se llaman factores institucionales, porque digamos el concepto es distinto. El concepto es más macro, orientado más hacia un nivel de calidad alto. Aquellos son unos requisitos que sí o sí se deben cumplir. Punto. Institución que no los cumpla no tiene registro calificado. Por eso antes se hablaba de las condiciones mínimas de calidad, pero pues digamos que la expresión mínimas pues le quitaba peso de calidad porque decía, no, pues si son los mínimos, entonces tampoco es que la calidad sea muy buena. Entonces simplemente se llaman condiciones de calidad para registro calificado y aquí se llaman condiciones de calidad para alta calidad, para acreditación, perdón. Entonces básicamente, y en el lenguaje allá hablamos de condiciones y aquí hablamos de factores. Y fíjense que esos factores de acreditación de alta calidad, pues suponen ya que cuando uno va para alta calidad fue porque ya cumplió las del registro calificado, digamos esas mínimas,
por decirlo de alguna forma, ya están cumplidas. O sea, si el programa ha tenido registro calificado y se lo han renovado, porque además es esa condición, yo tengo que, o sea, si acredito mi programa de alta calidad, pero ya he recibido renovación de mi registro calificado, eso me da mayor peso para que obtenga la acreditación. Entonces, ya se supone que yo cumplí esas condiciones. Y entonces, fíjense que aquí, digamos que estas condiciones de acreditación están orientadas hacia un ideal de excelencia, o sea, lo máximo. Y entonces, y obviamente eso entiende que esa alta calidad se consigue con la experiencia, con el desarrollo, durante un tiempo de todos sus procesos, de todas sus funciones. Entonces haya tenido la oportunidad de evidenciar cuáles son sus debilidades, de mejorarlas, de hacer sus planes de mejoramiento y que obviamente ya tiene una evidencia de su impacto y de ese impacto en la sociedad y de ese reconocimiento social. Entonces, ahí ese es un criterio para acreditar de alta calidad a una institución. Y aquí también opera lo mismo que acogió el 1330, que una cosa es que la institución esté acreditada, pero los programas también se deben acreditar. Entonces, sí, mi profe Dani. Profe, una pregunta. ¿Existe la posibilidad, digamos, que una corporación universitaria tenga una acreditación de alta calidad o una fundación universitaria? Sí, claro. Inclusive hay instituciones técnicas que, por lo que les comentaba ahora, depende de eso es un elemento más de personería jurídica, pero existen instituciones técnicas e instituciones tecnológicas acreditadas de alta calidad, y instituciones universitarias y universidades acreditadas de alta calidad. Sí, esto de la acreditación no tiene distingo en el nivel. Simplemente si cumple las condiciones para acreditarse de alta calidad, no importa cuál sea su nivel, lo puede hacer y no importa cuál sea su figura jurídica o su condición, se puede acreditar. Sí, mi profe. Gracias. Entonces, aquí estos factores institucionales, fíjense que ya son más puntuales. Aquellos que nosotros vimos del registro calificado son mucho más genéricos, lo que les decía, de la estructura y de el funcionamiento y del ser y del hacer de la universidad. Aquí son más puntuales. Entonces, fíjense que un factor institucional es que haya claridad, dice el aseguramiento de la calidad, que obviamente tenga una misión. Fíjense que inclusive no habla de la visión o de los objetivos, sino que tenga la misión claramente definida, que sea pública, conocida por toda la comunidad, y además de eso, aquí hablan de que la comunidad académica, educativa, la haya apropiado. Y obviamente que exista un PEI, esa carta de navegación de que hablábamos la sesión pasada, que sea clara, que sea pública, que sean socializados. Entonces aquí ese es un aspecto muy puntual para el factor institucional de la acreditación. Obviamente los estudiantes, y fíjense que ya no es, aquí sí es no solamente cómo es la selección o cómo es el proceso de evaluación de los estudiantes, sino concretamente es toda la caracterización de si la institución tiene caracterizada su población objetivo, que son sus estudiantes, cuáles son, si tiene definidos perfiles de ingreso, perfiles de formación, perfiles de egreso, perfiles laborales inclusive para sus estudiantes. Entonces, si la institución tiene eso desarrollado, eso como factor institucional, y además todos los beneficios, todos los apoyos, todos los incentivos y todo lo que hace al estudiante parte de esa institución o de esa comunidad educativa. Y aparte tiene los profesores, fíjese que también diferente al registro calificado.
digamos que el registro calificado, si uno lo pudiera observar así, pues es como mucho más operativo, mucho más funcional en lo que es la universidad. Mientras que aquí, pues lo mismo, si hay reglamento docente, obviamente, si existe escalafón, cómo es el proceso de vinculación de los profesores, cuáles son las características de los profesores, cuáles son sus programas de cualificación, sus programas de evaluación, cómo es el seguimiento, el apoyo, incentivos a docentes, todo ese tipo de aspectos que tienen que ver con el profesor. Entonces, son aspectos muy puntuales como factor institucional, políticas de remuneración, de ascenso en el escalafón, de incentivos, de apoyo a la formación, a la investigación, todo ese tipo de cosas que giran alrededor del rol del profesor dentro de la universidad son evaluados aquí en este factor de profesores para la acreditación de alta calidad. Entonces, fíjense que es mucho más detallado el factor institucional y cualifica muchísimo más los diferentes elementos, los elementos, las diferentes características del factor, porque justamente lo que se va, o sea, sí, no basta con que los profesores, pues exista un estatuto docente, que exista un escalafón, sino realmente se fija cómo llegan a la excelencia en las relaciones con los profesores, cómo llegan a la excelencia en las relaciones con los estudiantes. Porque recuerden, el criterio de alta calidad está manejado sobre una perspectiva de excelencia. Fíjense que hace diferencia, ya no hablan de la estructura académico-administrativa, sino ya de los procesos académicos, o sea, de todo el desarrollo del proceso formativo, del proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, lo que nosotros llamamos docencia comprendida en su macro, en su concepto macro. Entonces, esos procesos académicos, ¿cómo se desarrollan? Los procesos formativos, las actividades académicas, los aspectos curriculares, inclusive llegan hasta el detalle de los procesos de las clases, cómo se desarrollan las clases, cuáles son las actividades de aprendizaje, las actividades de evaluación, todo ese tipo de elementos que hacen parte de ese proceso académico se evalúan aquí en este factor. Entonces, es importante, digamos, cuáles son las políticas, la existencia de políticas académicas, cómo se aplican esas políticas académicas, la pertinencia académica de los programas, la relevancia y el impacto social que tienen esos procesos académicos en la comunidad, en la sociedad. O sea, aquí ya la cosa es macro y en unos niveles les repito, de excelencia. Igual sucede con, fíjense que aquí hay un aspecto que no se tocó en el registro calificado. O sea, no necesariamente para tener el registro calificado una institución pues tiene que tener una proyección internacional o ese tipo de cosas. Hay, sobre todo en las instituciones de educación que son de carácter regional, pues obviamente lo importante es que impacten y que sirvan a su región. No, que tengan visibilidad en su región. No necesariamente tienen, y pues así sucede con muchas instituciones, pues no solamente regionales, sino aquí de Bogotá o de las grandes capitales, pues que obviamente impactan en la región, impactan digamos, en su entorno, en su contexto próximo, y pues no tienen mayor visibilidad nacional y mucho menos internacional. Pero para llegar a ese nivel de excelencia y poderse acreditar, sí, debe evidenciar una visibilidad a nivel nacional e internacional la institución. O sea, a través de diferentes procesos. O sea, unos lo evidenciarán a través de programas de intercambio, de programas espejo en convenio con instituciones del exterior o instituciones a nivel nacional, pertenecer a redes universitarias nacionales, internacionales, o hasta llegar a ofrecer sus programas a nivel internacional, o sea, que puedan acceder a ellos
estudiantes de diferentes países o puedan traer profesores, vincular profesores del exterior o sus profesores puedan ser docentes en otras instituciones en el exterior. O sea, toda esa gama de visibilidad nacional e internacional, movilidad, internacionalización de currículo, programas de pasantías, de movilidad estudiantil, profesional, etcétera, etcétera, se evalúan aquí en este factor institucional. Entonces, fíjense que aquí este factor sí es muy visible y tiene mucho peso a la hora de una acreditación institucional. Y fíjense que aquí sí detalla a nivel institucional todo su tema de políticas, de orientación y de líneas que tienen que ver con sus funciones sustantivas. Fíjense que procesos académicos tenía que ver con docencia, pero aquí investigación, creación artística y cultural es todo lo que la institución puede ofrecer y tiene a nivel de formación para la investigación, de investigación propiamente dichas, políticas, estrategias, procesos, procedimientos, infraestructura investigativa, laboratorios, equipos, grupos de investigación, recursos bibliográficos, bueno, todos estos elementos que realmente hacen que la investigación sea de alta calidad, grupos de investigación, publicaciones, productos de investigación, etcétera, etcétera, hacen, digamos, clave la evaluación de este factor. Y naturalmente se concentra también en la parte de proyección social. O sea, ya se evalúa es a nivel institucional cuál es su impacto social, cuál es la pertinencia que tiene la institución como universidad o como institución de educación superior en el entorno, en el contexto, si realmente está atendiendo las necesidades de ese contexto, si tiene una visión prospectiva de desarrollo social. Recuerden que la educación, digamos que la educación como es un servicio social. O sea, la educación tiene esa función. Entonces, ¿cómo la universidad logra ese impacto y logra esa perspectiva de desarrollo social? ¿Cuál es el aporte que hace la universidad como tal a solucionarle problemas o necesidades de la región o a nivel nacional o inclusive a nivel internacional? Todo ese tipo de cosas, de programas, de procesos, de proyectos que desarrolla hacia la comunidad, hacia el exterior, son evaluados en este factor institucional de pertinencia e impacto social. Y fíjense que aquí aparece también ya, pero aquí habla de los procesos de autoevaluación y autorregulación. Esto sí es, o sea, el 1330 recogió para registro calificado este aspecto aquí de este factor institucional del CNA, porque tengamos en cuenta que estos factores institucionales, les voy a colocar les voy a subir a su aula el documento del CNA, es del 2015. O sea, estos factores institucionales fueron desarrollados por el CNA en el 2015, mientras que el 1330 es del año pasado. Entonces, lo que hizo el 1330 fue recoger del CNA este tema de la autorregulación y la autoevaluación y que tiene exactamente el mismo sentido que vimos anteriormente de crear una cultura de la autoevaluación y la autorregulación en las instituciones. Y digamos que la parte ya de organización, administración y gestión. ¿Sí ven? Entonces, aquí sí hay una diferencia entre lo administrativo y lo académico. O sea, evalúan, digamos que paralelamente, pero independientemente a su vez, los dos elementos, lo administrativo de lo académico. Entonces, en lo administrativo, pues tiene que ver con todos los temas de gestión, de administración de la universidad al servicio de la academia, que es finalmente el objetivo de una institución de educación superior. O sea, como llaman los de mercadeo, el core del negocio está de una universidad o de una institución de educación superior, pues es la educación. Entonces, esta organización, administración y gestión debe estar al servicio de ese core de
del quehacer de la institución. Lo mismo, políticas, procesos, estructura organizacional, funciones claramente definidas, cargos, etcétera, etcétera. Obviamente toda la parte de recursos que le permiten esa capacidad de gestión a la institución, los recursos físicos, humanos, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que, digamos, la evaluación que hace este factor es mucho más macro y mucho más detallado y mucho más profundo que el que se requiere para registro calificado. Entonces, esa es la diferencia entre las condiciones institucionales del registro calificado y los factores institucionales del CNA. Obviamente, fíjense, aparte están los recursos de apoyo y la planta física. Entonces, los recursos de apoyo son la infraestructura, los recursos tecnológicos, los servicios que presta, las instalaciones, etcétera, etcétera, la biblioteca, las salas de lectura, los espacios de socialización, los espacios de circulación, etcétera, etcétera. O sea, ya aquí es muy específico la parte de recursos físicos de apoyo y aparte, obviamente, están los recursos financieros, que eso sí, en acreditación, sí los recursos financieros obviamente tienen que ser en un detalle y en una magnitud mucho más profunda para analizar toda la sostenibilidad, sustentabilidad y proyección de la universidad. Y naturalmente, pues el bienestar institucional como ese todo que nosotros vimos, que es muy similar las condiciones o los elementos o las características que tiene este factor son similares a las que vimos para registro calificado. Entonces, digamos que así estos elementos, fíjense que todos estos elementos de factores institucionales que se tienen en cuenta para la acreditación de alta calidad están fundamentados como en unos ejes, que son los factores. O sea, realmente sobre estos 12 factores se evalúa una institución y se acredita la institución. Les recuerdo, la acreditación institucional no tiene nada que ver con los programas. Lo que sí es condición es que para acreditar una institución, como mínimo, debe tener el 25% de sus programas los programas acreditados de alta calidad, o por lo menos uno de cada una de las facultades con que cuente la institución. Esa es una condición. Ese es un elemento básico que debe tener la institución. Tener el 25% de sus programas acreditados o al menos uno por cada facultad. Listo. Si no, no puede acceder digamos, a estos factores institucionales. Fíjense que aquí hay otra diferencia con lo que estábamos viendo antes. Fíjense que ahora con el 1330, para que una institución presente a registro calificado sus programas, debe estar primero, digamos, con el registro calificado institucional, llamémoslo así. O sea, debe estar con esas condiciones institucionales evaluadas y cumplidas. Aquí es lo contrario. Hay que tener primero un cierto número de programas acreditados para poder acceder a la acreditación institucional. Entonces, estos factores, fíjense que están relacionados en el fondo y ustedes lo van a poder ver en el detalle en el documento que les voy a subir sobre condiciones institucionales del CNA, o sea, para ellos una institución de alta calidad está fundamentada en el cumplimiento de excelencia de estos factores que son los pilares institucionales. Y obviamente, a partir de esas condiciones de calidad que nosotros ya conocemos, autonomía, coherencia, transparencia, idoneidad, etcétera, etcétera. Entonces, eso es. Y esos factores, obviamente, ustedes van a encontrar en el documento del CNA que cada uno de esos factores contempla una serie de características, que son esos referentes, algunos de tipo universal sobre estos factores y algunos muy particulares para la institución, que son esos referentes sobre los cuales se va a evaluar ese factor. Y cada característica tiene unos aspectos, tiene unos ítems, es decir, o sea, unos elementos que se llaman referentes empíricos de qué es lo que se mira
o qué es lo que se evalúa o qué es lo que se debe acreditar, digámoslo así, para poder acceder a ese nivel de excelencia en esa calidad. Entonces, fíjense que esas son las evidencias cualitativas y cuantitativas de esos niveles de calidad. ¿Que cómo se traducen en la autoevaluación? En índices. Entonces, de ahí es donde ya las instituciones en su interior establecen cuáles son los indicadores, cuáles son los elementos que van a evaluar y los indicadores que les van a decir cualitativa o cuantitativamente si cumplen o no con esas condiciones de calidad. Si no las cumple, pues establecer qué es lo que hay que hacer para cumplirlas o para superar esas debilidades, y si las tiene, pues cuál va a ser su plan para fortalecerlas o mantenerlas en ese mismo nivel. Entonces, fíjense que así, digamos, se cierra todo este concepto del proceso de los procesos de calidad desde lo macro, que son estos factores y estas condiciones dadas por la normatividad, hasta lo operativo y funcional, que es lo que nosotros vimos que se desarrolla con la autoevaluación, que es el mínimo nivel de mínimo no, el nivel más detallado de autoevaluación, que son los indicadores, o sea, las cosas que me indican a mí cómo está el nivel de calidad de estos factores o de estas condiciones. Entonces, es básicamente cómo funciona el tema de los aspectos institucionales, tanto para registro calificado como para acreditación de alta calidad. Mis profes, no sé si tengan preguntas, dudas, inquietudes, algo más que quieran comentar. Profes. No, profe, tranquilo, tranquilo, aquí estamos. Uy, qué pena haberlos despertado. No. Y eso que tomamos tinto. Y eso que hoy hubo tinto. ¿Sí ve por qué? Lo que pasa es que por eso hubo tinto hoy, porque es que esto es muy denso. Este tema es muy denso. Y además, pues digamos que lo manejamos a nivel macro y porque pues el detalle está en los documentos, pues uno llega a los documentos. Pero más o menos cuál es el enfoque y el concepto de eso se trata, que nosotros podamos entenderlo, porque pues lo que les decía, finalmente nosotros como especialistas en pedagogía y docencia, pues digamos que lo que tenemos es que hacer como un análisis crítico, una reflexión sobre estos elementos desde esa perspectiva docente y desde esa perspectiva pedagógica. Porque digamos que ya lo funcional, lo operativo de indicadores y eso, pues son temas para gente experta en esos temas. Ya es gente de otras disciplinas que tienen que ver más con estos elementos tan minuciosos con esos detalles tan minuciosos de estos elementos. Así que mis profes, no sé, ustedes me dirán. Profe, una inquietud que me surge a partir de algo que, bueno, yo trabajo en la Universidad de la Gran Colombia y en últimas reuniones que he estado con Facultad de Educación, se cierra un programa hace como 2 años ya el programa no venía funcionando, ya se decide cerrar. En el caso de que la universidad quiera volver nuevamente a dar apertura a este programa, ¿el procedimiento es igual, es arrancar de cero? Sí, exactamente, mi profe, tiene que arrancar de cero. O sea, para el ministerio es un programa nuevo. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que tener mucho cuidado ahí en este tema. Y es que obviamente, pues, no sé si lo que me pregunta es que voy a abrir el mismo programa. Por decir algo, se cerró la licenciatura en filosofía por diferentes factores, porque no hubo estudiantes, porque, bueno, por lo que sea. Entonces, pero ahora decidí nuevamente abrirlo. Obviamente tengo que presentar como nuevo, pero ojo que hay ese antecedente que ya el programa existió y se cerró. Entonces ahí entra, o sea, digamos que hay una parte fuerte que hay que sustentar porque, bueno, y porque ahora sí creen que el programa va a funcionar o que el programa sí es viable, porque no lo fue en el momento en que lo tuvieron abierto,
O sea, ahí sí entra el ministerio a hacer ese tipo de consideraciones. Entonces hay que tener cuidado con eso de volver a presentar un programa que se cerró por alguna razón o que simplemente no se renovó su registro calificado, porque ese es un tema. Una cosa es que se cierre el programa, porque suceden tres cosas. El programa lo puede cerrar la universidad autónomamente porque pues no le fue rentable o porque simplemente se le ocurrió cerrarlo. Se lo puede cerrar el ministerio si en 2 años un programa no ha registrado estudiantes, no ha registrado procesos de autoevaluación, digamos, ha estado quieto. Entonces, pues en 2 años se considera que ese programa pues no funcionó, no fue viable y el ministerio lo cierra. Y la tercera opción es que, bueno, el programa se desarrolló, pero decimos, no, ya ese programa no vamos a seguirlos ofertando. Entonces hay un desistimiento. Entonces la universidad desiste de renovarle el registro calificado a ese programa. Entonces simplemente ahí ese programa, hasta que termine su última corte, seguirá funcionando y ya cuando tenga todos sus egresados, haya terminado todas sus cortes, listo, ahí muere. Entonces hay esas tres opciones. Pero si lo va a volver a presentar después de cerrado, sí tiene que empezar de cero. Tiene que hacerlo nuevamente todo el proceso de cero. Sí, mi profe. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, mis profes, entonces, como les comentaba ahora, la dinámica, pues, de esta clase, pues, la vamos a cambiar. Entonces, ustedes extrañarán, yo creo porque están ansiosos, e inclusive ahí vi que en el grupo de WhatsApp estaban, ¿qué pasó? Que no hay taller, ¿qué pasó hoy? ¿Por qué nos tiene abandonados este profe sin taller? No, No, pero no ay, nos disgusta para nada, profe. No se preocupe, profe, está bien. No. ah, Eso está mentira. bien, que cambie las dinámicas, eso es bueno. Entonces, entonces la dinámica es la siguiente, porque eso sí de taller no se me escapan, porque pues ahí hay que ver cómo funciona toda esa carreta, perdón, toda esta explicación, pues qué efectos produce. Entonces vamos a hacer lo siguiente, mis profes. Voy a mencionarles el taller. Vamos a terminar aquí nuestra clase, con eso les queda, ustedes saben, el taller hasta la medianoche para que ustedes lo hagan en este ratico que queda, o bueno, ustedes verán. Entonces el taller va a estar abierto hasta la medianoche para que ustedes lo desarrollen con calma, sin ningún problema. Y con eso, pues, ya el tiempo libre del resto de la clase queda para eso y terminaría, pues, digamos que la parte de exposición en este momento, ya, digamos, quedan libres para que desarrollen el taller tomándose un tintico, otro tintico más o tomándose las 11, bueno, ustedes verán. Alejandra dice, porfis, profe, el fin de semana. Pero ¿cómo así les gusta trabajar domingo y lunes festivo? Uy, profes, ustedes sí. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo son dedicados? Eso me encanta. Listo, vale, listo. Lo dejamos para hasta mañana a la medianoche. ¿Está bien? Recibido, profesor. De acuerdo. Listo, vale. Entonces, Profe, gracias. Me ganó el cielo. Sí, profe, sí. vale, muchachos. Entonces, Profe, sí, con gracias. eso, listo. Entiendo. Con eso, pues descansan y mañana más bien en otro momentico lo hacen, porque tampoco es un taller que sea muy extenso, muy grande. Entonces, el taller, ¿en qué consiste? Ahí en la sesión 4 de nuestra aula virtual van a encontrar habilitado el taller de clase 4.1. Pues les había puesto aquí 30 minutos, pero pues obviamente como ya hacemos la dinámica, entonces ahí les queda abierto el taller hasta mañana a la medianoche para que ustedes lo realicen en el momento que consideren oportuno, ¿de acuerdo? Entonces ahí lo van a encontrar el taller. Y como tarea, nos va a quedar un foro virtual abierto, un foro virtual también lo van a encontrar ahí en la sesión 4 de nuestro curso virtual. Y ese,
¿Qué se me hizo? Es un foro virtual, entonces, relacionado con estos temas que estábamos comentando sobre la perspectiva docente, desde la perspectiva docente, cómo analizamos nosotros estas condiciones, estos factores, todos estos temas de la autoevaluación, de la acreditación, del registro calificado, etcétera, etcétera. Entonces, ahí nosotros podemos mirar, mis profes, que en ese foro podamos hacer ese debate, esa participación. Recuerden la condición de los foros, la participación, el debate, que ustedes puedan revisar lo que hacen sus compañeros, que ustedes puedan evaluar, refutar, complementar, debatir, obviamente dentro de todo el respeto que merecen, poder ustedes trabajar estos elementos. Entonces, digamos que ahí nos quedaría esto para trabajar. Lo encuentran en la sesión 4 de nuestro curso virtual, tanto el taller como el foro virtual. El foro virtual pues tienen ustedes 2 semanas. Creo que nos volvemos a encontrar el 11 de julio. Entonces ese foro va a estar abierto permanentemente hasta el 10 de julio para que ustedes también entren, participen, revisen los aportes de sus compañeros y trabajen en esos elementos. ¿Listo, mis profes? ¿Les parece? Claro que sí, profesor. Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. De acuerdo. Bueno, mis profes, entonces, pues, como dicen ahí, no siendo más el motivo de la presente, entonces, pues, digamos que queda ya disponible para ustedes este tiempo, si quieren trabajar en el taller, en lo que ustedes deseen, o si no, pues, listo, no hay problema. Con el acuerdo ya entro a la plataforma y ajusto el plazo de envío del taller y listo. No sé si antes de finalizar, alguna observación, alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto. Profesor, No, agradecerle su parte de verdad humana, como dice el compañero Alex, porque es considerado, a estas horas ya estamos como quemados. Sí, profes, entiendo. Sí, tranquilo, no se preocupe. Entonces, ¿Yo, profe, iba a decir algo? Sí, claro, cuénteme. Profe, a mí sí me preocupa algo. Cuénteme. Bueno, primero pues le agradezco por la retroalimentación que hizo Sí. a los correos. Y lo otro, ¿sí me está escuchando bien? Sí, claro, cuénteme. ¿Me escucha, profe? Sí, le escucho, dígame. Bueno, entonces estaba diciendo que, bueno, le agradezco por la retroalimentación. Sin embargo, pues, digamos que me siento preocupada o con incertidumbre porque pues finalmente no hubo una nota y sí hubo muchos comentarios. Entonces, pues yo quedé pensando, bueno, ¿y cómo me fue entonces? Me fue mal. No. A ver, Sí. mi profe Yule, voy a hacer lo siguiente porque también recibí, digamos, esa misma preocupación que usted me está manifestando, la recibí de otro compañero. Entonces, digamos que para todos les voy a compartir la respuesta que le di al compañero. Profe, no había a mí, fue a mí. Yo te escribí, tú me generaste la respuesta por correo electrónico, entonces pues por eso ya me quedó claro, pero sí es bueno compartírselo a los demás compañeros listo, como para que también tengamos conocimiento todos y pues claro que que todos sí. tengamos Entonces, claridad del tema. No, pero ese Gracias. silencio, ay, Dios mío. Entonces, le compartía al profe la siguiente respuesta. Le decía que el objetivo de la retroalimentación es que ustedes puedan evidenciar los aciertos y debilidades que tuvieron en el ejercicio propuesto. Obviamente, pues obviamente una condición es que, digamos que estos elementos
si no para todos, para la mayoría, pues son aspectos nuevos, cosas que digamos que no tienen que ver con el cotidiano que nosotros manejamos en la docencia. Entonces, pues mal haría en buscar la perfección en un taller que a las 2, 3 o a las 24 horas van a responder sobre unos conceptos nuevos que hemos manejado en el curso. Entonces, la idea, como les digo, es evidenciar que ustedes mejor evidencien esos aciertos y debilidades en los ejercicios que se proporcionaron. Entonces, lo que yo hago en la retroalimentación, como se han dado cuenta, es que les señalo esos aspectos y les digo cuáles fueron los elementos o cuáles son los elementos mejor sobre los cuales ustedes deben hacer la revisión y mejorar esos aprendizajes, porque finalmente ese es el objetivo y pues realmente es lo importante de un proceso formativo. Entonces, es que ustedes puedan evidenciar y puedan ustedes mismos reflexionar, revisar y mejorar su proceso de aprendizaje. Entonces, el tema de la nota, particularmente para mí, digamos, No es problema. no se trata de calificar o descalificar su trabajo con una nota, porque realmente si uno califica, pues simultáneamente está descalificando. Entonces, no se trata de hacer eso con una nota de su trabajo. Entonces, fíjense que él hace evaluaciones, mis observaciones más que una evaluación de su trabajo, es un proceso dialógico para que ustedes analicen, comprendan, asimilen, apropien un poco más y fortalezcan y refuercen esas temáticas que hemos visto en el curso. Entonces, respecto a la calificación, mi profe Yule, o la nota, pues yo No te entiendo que es preocupes. un aspecto relevante en el proceso. Sin embargo, para mí, la nota es un reflejo no solo de los resultados, que esto es importante, no solo de los resultados que ustedes tuvieron en el ejercicio, sino también la evaluación debe ser integral. O sea, la evaluación también debe medir el cumplimiento, el trabajo, el esfuerzo que ustedes realizaron para desarrollar la actividad. Y digamos que como le comentaba al profe en el correo, en este sentido considero que hasta ahora todos ustedes en el grupo, digámoslo, pues eso ha sido destacable, ha sido notable, ese cumplimiento, ese trabajo, ese esfuerzo en la realización de los talleres y de las actividades. Entonces, creo que en ese caso no hay ningún motivo de preocupación hasta ahora para ninguno de ustedes, se los puedo garantizar. Sin embargo, para que estén tranquilos y obviamente pues yo sé que la nota es un elemento importante en este proceso, voy a terminar de evaluar la tarea que me hicieron en grupo, que presentaron la semana pasada, que tenían plazo la semana pasada, y les voy a compartir entonces las notas que tenemos para que estén tranquilos. Gracias, Pero profesor. Ya nos afanamos por aprender, más bien. Bueno, profesor, me es que tranquilizo un poco. nosotros que estamos en una especialización de pedagogía y docencia universitaria, digamos que a ese nivel, al menos desde mi perspectiva, pues digamos es lo que debe ser la evaluación. La evaluación debe ser es una actividad más de aprendizaje, más que de calificación o descalificación de un trabajo o unos resultados. Y además, pues obviamente, les repito, no se debe tener en cuenta los resultados solamente, sino todo lo que hay detrás. Eso es como los profes de matemáticas, o sea, no sé si aquí hay profes de matemáticas, no solamente calificar el resultado, sino también el desarrollo del proceso, como dicen los profes de matemáticas. Entonces eso hay que tenerlos en cuenta y no hay problema. Digamos que hasta el momento les puedo garantizar que la nota no es un tema, no debe ser un tema de preocupación para ustedes. Como acaba de mencionar la profe, que la preocupación sea el aprendizaje y el conocimiento. Pero, listo, me comprometo a terminar de evaluarles ese trabajo y les envío sus notas para que sepan cómo vamos. No hay ningún problema. ¿Vale? Mi profe, Gracias, profe. ¿está levantando una mano por ahí? Sí, profe, perdón que meta la cucharada, profe, si me permite de pronto hacer una apreciación que de pronto desde mucho tiempo antes quería hacer, o sea, con el respeto de los compañeros que de pronto se preocupen por eso, pero créame, profe, personalmente yo estoy muy de acuerdo con lo que usted dice,
o sea, a mí particularmente me causó un poco de molestia, tengo que decirlo, porque en una asignatura se empezó como a generar esa situación, o sea, como que usted presenta este tipo de trabajo y usted tiene esta nota, usted presenta este tipo de trabajo y usted tiene esta nota. Y a mi forma de verlo, profe, es lo que tú has dicho, creo que una compañera también lo mencionó, o sea, que tenemos un problema aquí con la educación y es que todo se mide con una nota y me parece a mí que nosotros somos especialistas, vamos a terminar siendo especialistas, no porque vamos a medir, o sea, no tanto por una nota, sino por el conocimiento. Entonces, yo soy muy partidario, profe, y gracias que tú lo mencionas, y pues agradecerles a los compañeros que también lo hacen mención, porque me parece que hay un punto en donde realmente tenemos que, más bien es preguntarnos es qué tanto estoy aprendiendo, o sea, no es tanto la nota, sí me preocupa, lógico, o sea, a mí me preocupa, no me gustaría, por ejemplo, sacarme un 3, no es lo mismo sacarse un 3, 3, 5, un 4, con 4, 5 que un 5, o sea, definitivamente no es lo mismo. Pero, profe, yo pienso, y de verdad, qué pena, o sea, espero no ganarme de pronto aquí disputas, profe, pero yo siempre he peleado con eso, profe, o sea, yo siempre he pensado a mis muchachos, siempre les enseño eso, no es tanto la nota, y de hecho, yo soñaría que en algún momento tal vez pensemos en que no es una evaluación lo que nos mide, profe. O sea, usted no imagina, en lo personal, no imagina lo que yo personalmente he aprendido con las lecturas que hasta el momento he venido haciendo. O sea, realmente es el conocimiento, es enriquecerse. Entonces, pues no sé, profe, yo quería hacerlo mención, perdón, pero, o sea, me parece muy, muy acertado de pronto cuando yo miré las sugerencias que usted ha enviado por el correo, dije, oye, qué chévere, porque pues es chévere. Dije, ve, no aparece la nota, pero es interesante eso, profe, porque el conocimiento, o sea, la riqueza, el simple hecho, profe, o sea, yo lo mencionaba creo que en una sesión donde estuvo el profesor Mauricio, decía, de hecho nos obligaron, digamos, muchos no teníamos bases como para hacer una reseña así, pero he aprendido, profe. O sea, entonces es como llevarme eso, yo me llevo esa experiencia, o sea, hasta el momento me llevo esa experiencia y me siento tan enriquecido por eso. Entonces, de pronto, para traer la alegoría acá. Vale, mi profe Alex, muchas gracias. Inclusive es el tema, lo que pasa es que también es válido que nuestro sistema educativo está montado sobre el factor numérico como resultado, pero como medida, digamos, de la evaluación, o sea, la calificación y la evaluación ahí se han confundido, pero justamente lo que les digo, el número es un reflejo, pero no solamente los resultados, sino también de todo lo que hay detrás y de todo el proceso formativo que hay detrás. Y ahí es donde la evaluación, a diferencia de la calificación, debe ser un momento también, una oportunidad de aprendizaje, y así lo consigo. Pero obviamente lo que hago es que ese trabajo formativo y de aprendizaje se traduzca en un valor numérico, pero no sea, digamos, la premisa de calificar o descalificar el trabajo de ustedes, porque pues igualmente no tengo ningún derecho a hacerlo y obviamente pues cada uno de nosotros debemos valorar nuestro trabajo. Por eso el tema, les digo, así como no es para mí un tema prioritario la calificación, les doy un parte de tranquilidad hasta ahora, obviamente, porque si no, después se me relajan y no hacen nada. Entonces, muchachos, hasta ahora, no, digamos, de este grupo en particular, que pues, aprovecho para manifestarles mis agradecimientos por esa participación, por ese entusiasmo que le han puesto a esta clase. No hay motivo de preocupación por la calificación. Y para concluir este tema, esta semana, creo que el jueves, le hacían una entrevista al rector de la Universidad de los Andes y él ya comentaba que están comenzando a hacer un piloto en la Universidad de los Andes para acabar con las calificaciones y que las evaluaciones sean de tipo cualitativo Cualitativos, y se sí. eliminen las calificaciones. Entonces, y es una tendencia que está generándose en la educación superior especialmente hacia eliminar el tema de las calificaciones y hacer las evaluaciones más de tipo cualitativo, y creo que ya los Andes a partir del próximo semestre comienza a hacer un piloto en ese sentido, o ya empezaron. Ya empezaron, sí, este semestre los estudiantes los están evaluando de esa manera. Cualitativamente.
Sí, exactamente, ese es el sentido de la entrevista de este rector de los Andes. Así que muchachos, tranquilos. Ahí comenta la profe Viviana, ya hay varios colegios también implementando la estrategia. Y sobre todo, sí, yo creo que lo que comenta la profe Viviana es a raíz de estos elementos de la virtualidad, que es que se ha empezado a considerar que el tema no debe ser tan numérico, sino debe ser más de tipo cualitativo. Sí, así es. Así Listo. fue en los Andes. Listo. De acuerdo, mis profes. doctor. Vale. Bueno, mis profes, muchísimas Gracias por la gracias. aclaración. Feliz tarde, profesor. Que descansen, Gracias, que profe, tengan un que buen estén fin de bien. semana. No, por favor, mesura en las festividades del San Pedro. No se me desborden Encerrado, mucho. sí, claro, pero ¿dónde será? Tenemos un inconveniente, Claro que no sí, sabemos profe. para dónde irnos de tantos lugares. No saben La a dónde cocina, el pegarse en la patio, el baño, rodadita. la sala, A la cocina. de tantas Juanero opciones. Huilense Cocina a virtual. la sala y de la sala al cuarto. Sí, Exacto, ya. mis profes. Vale, mis profes. Un Feliz gran tarde, abrazo profesor. y cuídense mucho y que descansen y que tengan un buen puente. Lo Listo, mismo, gracias. Profe, lo mismo. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos también. Buenas tardes. Chao, compañeros. Y feliz tour por la casa.